Hola, muy buenos días, tardes, madrugadas a la hora que nos vean. Hoy estamos en otra charla sin fronteras y este tema que vamos a tratar, em, hemos dialogado para ponerle pensar sobre la existencia de Dios más allá de cualquier ideologización. Me gustaría decir que este tema me lo propuso una amiga que se llama Adriana, que siempre nos ve y que me comentaba que se le había hecho muy interesante el programa sobre la existencia de Dios. Y entonces me preguntó que cómo era nuestra dinámica y le comenté que cada quien escogía un tema, podía ser a veces hasta 2, 3 días antes de grabar y llegábamos sin guión, sin algo preestablecido y a partir de ahí pues empezamos a ejercitar nuestro pensamiento. Entonces me comentó, le gustó muchísimo, ella también es profesora, entonces le gustó muchísimo el tema sobre la existencia de Dios y todo lo que abordamos aquí, donde en alguna forma se trató de abordar que la existencia de Dios siempre tiene que estar, entre comillas, fundamentada en una religión determinada. Y el tema de hoy va más allá de eso. ¿Qué pasa cuando no hay una religión que fundamenta una sola única existencia de Dios, ¿no? Entonces, a partir de ahí creo que es importante. Y le comenté que para ella que era Dios y me comentó que Dios era como, no, no, es amor, ¿no? Entonces, eso es bien complejo porque también yo le comento que hay como dos fuerzas que mueven al universo y eso está, por ejemplo, hasta con los presocráticos, que hay dos fuerzas, que es el amor y el odio, o yo no sería el odio, sino el miedo, ¿no? Pero bueno, esto es como una cuestión y bueno, vamos a empezar. ¿Qué es pensar a Dios más allá del amor? Perdón, ¿qué es pensar sobre la existencia de Dios o quién es Dios o su fundamentación ontológica, o sea, de quién es Dios? Y que va más allá de una ideologización que puedan tener las distintas religiones. Gran parte de las tres religiones monoteístas, que creo que esos son los puntos, es la judaica, la cristiana y el islam fundamentan un monoteísmo donde Dios se representa como una unidad, ¿no? Como un ser, ¿cómo se diría? Como un ser que, que, que se puede manifestar en Alá, en Yahvé o en Dios. Y bueno, la teología cristiana tiene la Trinidad. Pero aquí hay una correlación de que entonces se tiene que decir que solamente Alá, por ejemplo, o Yahvé, o Jesucristo, o bueno, Dios, es el único Dios verdadero. Entonces, a partir de ahí se ha generado un chorro de problemas, ¿no, Carlos? O sea, de pleitos y entonces están peleando los musulmanes contra los judíos y los cristianos, etcétera. Ahorita estaba recordando una película que se llama Dios mío, ¿qué hemos hecho? Que es una película francesa de los franceses que son conservadores en alguna forma y son católicos, entonces tienen unas hijas pues muy guapas y entonces una se casa con un chino, otra se casa con un judío, otra se casa con un musulmán y entonces los papás están vueltos locos porque son católicos y resulta que y aparte no son franceses y entonces la más chica ya conoce un francés católico, pero resulta que es afroamericano. Entonces es una película muy chistosa porque ahí se empieza a debatir si comen puerco, si no comen puerco. Y entonces estoy poniendo este ejemplo de esta película que trata de abordar cómo un pensar sobre Dios a veces implica hasta choques en términos de hábitos, en términos de tradiciones, ¿no? En términos de ideologías. Y entonces si planteamos que Dios es amor, no podría ser que Dios fragmente a las distintas personas. Y entonces entramos en algo bien complejo. Pensar, eso creo que lo dije la vez pasada,
que a veces pensamos, o sea, que si yo hubiera nacido en determinada área geográfica, mis creencias religiosas fueran completamente distintas. Bueno, no sé si bueno, sí distintas. Y yo creo que lo fundamental, y ahora sí ya entro en materia, creo que lo fundamental es cuál es el propósito de llevar una vida espiritual o tener un, una vida donde algo trascendente a nosotros puede fortalecer o no nuestra existencia. Cuando identificamos a una religión determinada con todos sus vicios, todas sus corrupciones, y lo identificamos con Dios, entonces hay un problema, porque ahí estamos ideologizando unas prácticas antiéticas corruptas con lo que es la esencia o la ontología de algo superior. Y creo que muchas veces pasa eso. Entonces, por ejemplo, los materialistas, pues no deberían de ni siquiera pensar que Dios existió, no, porque ellos piensan que solamente lo que existe es la materia. Las personas que piensan que solamente su Dios que creen es el único que así es y que se genera un dogma, tiene el riesgo a caer en un fanatismo. Y entonces ese es un problema muy fuerte. Entonces luego se están debatiendo, sobre todo, por ejemplo, una parte de los materialistas dialécticos o históricos, donde Marx dijo que la religión es el opio del pueblo, pues va generando esta idea de que confunden desde mi lectura a Dios con respecto a una cuestión de dogma religioso. Y entonces todavía no he respondido la cuestión del amor, ¿no? Porque el amor, bueno, eso lo quedó para la segunda parte. ¿Tú qué piensas, Carlos? Yo pienso que es una cuestión muy difícil determinar que Dios pueda o no existir, ya que no es comprobable por los medios que conocemos. Entonces, hay un problema de raíz que es lo que estamos viendo. Y eso es lo que tú dices que no se debe ver, o sea, la ideología, ¿no? Pero el problema es que Dios ha sido creado por las religiones, de alguna manera. Yo no digo que ese Dios que han creado las religiones sea el Dios supremo, pero ese Dios que han creado las religiones mete ruido por todas partes. ¿Sí? Inicialmente en el cristianismo, Dios es racista, ¿no? Las imágenes de Dios es un Dios blanco, barbado, o rubio, Jesucristo de ojos verdes o azules, blanco, ¿sí? Cosa que o sea, que los judíos no eran así en ese tiempo ni lo son ahora. Pero yo creo, bueno, es un punto de creencia. O sea, la creencia es un problema porque la creencia está manipulada. Es muy difícil no ideologizar sobre Dios, porque por lo que acabas de hablar, la mayor parte de la gente pues está con su Dios y dice que los demás son falsos, ¿no? Así es, ¿Sí? así Entonces es. hay un gran problema, ¿no? Hay un gran problema, porque supuestamente Dios es uno, no puedes, es más, si es monoteísmo, pues no puede ser varios, ¿no? Pero no es así. Yo pienso que si yo tengo una creencia personal acerca de Dios, eso me puede fortalecer, ¿sí? Aunque digo, es más, lo voy a decir de una manera muy cruda, sea real o no, ¿sí? Porque yo voy a tener un amigo y héroe invisible que me está dando fuerza, que me oye, que me escucha, que me apoya, ¿sí? Eh, Aún así, o sea, yo creí que era nuevo, pero
Mm, Hay la cuestión de que cada quien puede tener a su Dios, ¿no? De alguna manera. Eso, desde luego, las religiones no lo aceptarían para nada. Que Dios está dentro de uno mismo. O sea, si Dios está en todas partes, como dicen los católicos, pues también Mm, está en mí, ¿no? Entonces no pueden discutir eso. Pero el problema es que la creencia, o sea, no Dios, sino las creencias en Dios han sido prostituidas, ¿sí? Política, económicamente, y de una serie de formas, ¿no? O sea, vemos que el judaísmo es una religión de guerra que Dios apoya a los israelitas, ¿no? Desde el principio. Y entonces ellos tienen todo el derecho de hacer lo que quieran con los cananitas, que son los actuales palestinos. Ellos llegan e invaden Palestina desde hace 2500 años o 3000, no sé cuántos, ¿no? Los cristianos hacen lo mismo en la Edad Media. En la Edad Media el Vaticano es una, es una institución política, es un Estado que pelea contra, bueno, o es un reinado que pelea contra otros reinados. Y el Islam, pues no se diga, ¿no? La famosa yihad, ¿no? Entonces, pues Dios no es amor desde ese punto de vista, ¿no? Si yo voy a matar a mi prójimo porque no cree en lo que yo creo, o porque le quiero quitar su dinero o sus propiedades, pues no hay tal amor con Dios, ¿no? El amor, por otra parte, y lo que dijiste es muy complejo, porque el amor es muy difícil de definir. Una cosa es lo que nosotros creemos que es amor, que muchas veces puede ser enamoramiento y puede ser producido por, ¿cómo se llaman estos? dopamina, por la Por la dopamina, dopamina, por los, sí, por todo, neurotransmisores. exactamente, neurotransmisores, y que se pierden un tiempo más o menos definido, ¿no? Otra cosa es el desinterés en sí mismo para, o sea, estar con los demás y estar en un sentido de apoyo de necesidades, ¿sí? Que puede ser con mi esposa, con mis hijos, pero con el prójimo en general. O sea, eso sería amor, tal vez, ¿no? Pero eso no se ve tampoco. Entonces, si Dios es amor, ¿por qué no nos ha transmitido ese amor a todos para que podamos practicarlo, ¿no? O vivir de esa manera. Yo creo que es una situación muy difícil de, de- de discutir porque estamos partiendo de bases preexistentes, ¿no? Las religiones, la psicología, la ciencia, una serie de cosas que ahí están y que nos han dicho que sí, que no, o que esto es así, o que esto no es así. Y poder hacerlo desde un punto de vista, abstraerlo desde un punto de vista personal, o sea, abstraerlo y salirse de todo eso que ya conocemos, pues es muy complejo, ¿no? Es muy difícil. Yo creo en lo personal en un poder superior que yo no llamo Dios, no porque pueda ser o no omnipotente o lo que sea, o todas las cualidades que le ponen, los atributos, ¿no? Sino porque a mí Dios me trae a una idea preconcebida, a imágenes, ¿no? A la imagen de Cristo en la cruz, al Dios barbado que está sentado en las nubes, con una palomita arriba y Cristo a la derecha, ¿no? La Santísima Trinidad. Entonces es muy difícil,
O sea, a mí Dios, cuando me hablan de Dios, me hablan de ese Dios. Sea como sea, es que yo lo tengo introyectado hasta los huesos. Mm. Entonces me es muy difícil, hasta en lo personal, hacer una idea de un Dios para mí, ¿no? Es muy difícil. No sé, pero yo creo que algo con lo que naces no puedes discutirlo tanto. No sé, a mí se me hace muy difícil. Por favor, Miriam. Ok, bueno, primero, cuando estabas hablando en el inicio de que Dios no se puede comprobar, es que casi nada podemos comprobar, Carlos. O sea, tú no puedes comprobar, ¿no? Que el agua está constituida por dos partículas de hidrógeno y una de oxígeno. Eso es lo que ha dicho la ciencia. Pero que tú compruebes o que yo compruebe que hay una fusión de dos partículas de hidrógeno y una de oxígeno, mm, mm. O sea, eso me acuerdo la primera vez que nos conocimos hace ya muchos años. Mm, Señalabas, hablamos sobre las creencias, ¿te acuerdas? Las creencias y la confianza. Y entonces te también. decía en ese momento que también la ciencia o lo que se comprueba, en realidad también se cree por fe. O sea, si te dijeron que así fue la historia, es una cuestión de fe. Si te dicen que las leyes de la naturaleza es una cuestión de fe. Entonces, creo que es bien complejo eso, porque pensamos, y esto lo estaba vinculando cuando te estaba escuchando, de que el positivismo que fue impuesto como este método de que solamente lo que se comprueba es verdadero, pero te aseguro que la mayoría de la gente que nos han enseñado, ¿no? Que las leyes de la naturaleza o que la ciencia es lo único que se puede comprobar, en realidad es como solamente unos cuantos lo comprueban en su laboratorio, ¿no? O en ciertas cosas, que también, por ejemplo, en términos de filosofía de la ciencia ya no se maneja en su generalidad con buscar verdades absolutas, sino que se maneja por falsacionismo o por probabilidades. Y entonces, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque en realidad cuando decimos que algo se puede comprobar es que casi nada podemos comprobar, ¿no? O sea, esto es lo más complejo. Y cuando estamos hablando sobre estos temas de que algo no se puede comprobar, estamos hablando, y ahí sí parto como esta cuestión de Dios, que Dios, también lo abordábamos la vez pasada o la charla pasada, es de que meditar, discurrir sobre Dios implica meditar sobre el origen de la vida y del universo. Ajá, entonces está la teoría creacionista, que Dios creó el mundo, bueno, una fuerza más allá de cualquier religión, y por otra parte está como esta cuestión científica, y entonces entramos en debates bien fuertes. O sea, la visión científica es de que, por ejemplo, suponiendo que habrá un Big Bang o 20,000 Big Bang más, podemos decir que si estaban contenidas las partículas y que llegó un momento en que explotaron, la pregunta es quién puso esas partículas, ¿no? De los elementos, quién hizo el tiempo y quién hizo el espacio. Eso creo que es el gran punto, ¿no? Y entonces llega un momento en que yo sí considero que la imagen o la representación de Dios tiene que ver con el hombre, ¿no? Pero eso es en todo. O sea, los edificios, el arte, em, la construcción del humano es cómo transforma el mundo a partir de una representación de lo que él piensa que es el mundo. Pero el hombre crea desde, bueno, no crea, porque crear tiene que ver, y este es el punto, desde la nada se crea algo. Este es el planteamiento sobre la existencia de Dios, ¿no? Y entonces, el hombre ya recrea a partir de los elementos que existen que él no creó. O sea, por ejemplo, para hacer una pintura, él puede crear las pinturas, pero él no crea los elementos para hacer las pinturas para hacer un cuadro. O él puede tener un lienzo, pero y plasmar una pintura, pero él no ha creado los elementos para generar el lienzo. Ese es el sentido de la existencia de Dios. Y entonces regreso, esta es una tesis de Feuerbach, que dice que el hombre crea a Dios a su imagen. El hombre es o sea, el Dios crea la imagen de Dios. Y eso, bueno, eh,
es algo que en un sentido más amplio el hombre siempre ha buscado recrear a partir de una visión de mundo que tiene una cultura determinada. Trascender la ideología y entonces regreso a esta cuestión de decir que, por ejemplo, hay un autor que se llama Richard Dawkins que habla de los memes no de los memes que salen en que te hagan memes, sino de los memes culturales, que él dice que son como genes culturales, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, todo el mundo, bueno, no sé si todo el mundo, pero yo cuando era niña cantaba Doña Blanca, jugaba Doña Blanca, pero nunca supe quién me enseñó Doña Blanca o la lengua materna, porque ya en nuestros genes hay como una especie de cultura que es más fácil aprender nuestros hábitos, nuestros ritos, nuestras tradiciones culturales. Y esto es bien interesante, que de alguna forma cuando estabas hablando que tú no puedes como pensar más allá de esta idea impuesta, sin embargo, hay algo que es la corriente en filosofía, que es la fenomenología, que es muy interesante porque la fenomenología busca poner entre paréntesis muchas cosas sin ningún juicio. Y entonces se le llama una suspensión de juicio o le llaman una epoge fenomenológica. Entonces es, por ejemplo, si hay una cuestión de prejuzgar, ya, un ejemplo clarísimo. Vas a un país distinto y entonces ves comidas completamente distintas a la tuya y entonces dices, guácala, porque como es algo ajeno a mi cultura, que no lo conozco, ya lo rechazo. Entonces, la epoge fenomenológica te dice, suspende tu juicio de qué asco y prueba, pero prueba desde la abertura y la apertura de la conciencia y entonces te vas desideologizando. Entonces, el método fenomenológico que, por ejemplo, uno de los que lo desarrollan es Husserl, que hay una crítica que Husserl sigue cayendo en lo mismo, pues, en el discurso científico. Hay otros fenomenólogos como Merleau-Ponty, Nicole, que dicen, Michel Serres, que es impresionante, que dice, vamos a experimentar la vida a partir de buscar una conciencia más prístina y entonces lo voy centrando. Hablar sobre el amor, no estoy hablando de un amor de pareja o un amor humano. Estoy hablando de un amor teológico, metafísico, yo lo pondría en esos términos, y voy a poner un símbolo sobre el amor que toma San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz analoga al amor de Dios como una granada. Esto es muy interesante. Entonces, en una granada que están todos los atributos y que vamos a decir, que cada semilla es una manifestación de Dios, están unidos. Cuando se fragmenta, desaparece. Y es muy interesante porque el símbolo tiene la capacidad de vincular el simbolón, el ámbito de la naturaleza, con el ámbito cultural. Pero el símbolo permite resarcir, o sea, juntar las partes divididas. Y para mí el amor va a buscar, en un sentido metafísico, generar juntar lo que está disperso, porque la unión, perdón, hace la fuerza. Y el diablo es lo contrario al símbolo. Y entonces entramos en terrenos que el diablo es lo que desune, lo que separa. Entonces, si lo vinculamos en el terreno de Dios, pensar que la fuerza del amor como una o que Dios es la manifestación del amor, en este sentido, implicaría que, ve qué interesante desde mi lectura. Si planteamos buscar la conjunción de las distintas partes, porque algo que sí está presente en gran parte de las tradiciones religiosas es que el egoísmo, que es lo que te mantiene fracturado a lo social, fracturado a la comunidad, es lo que te genera el pecado, la tristeza, la falta, la injusticia, yo lo pondría, ¿no? La explotación. Lo que te une es lo que te genera una fuerza potente en la generación de lo que existe. Y entonces, ¿por qué estoy trasladando esto? Sí hay una ideologización de la religión católica donde Cristo se pone como un ser sufriente, ¿no? ¿No? Con toda esta cuestión de que, por ejemplo, de todas esas capacidades, o sea, si uno lo lee en términos
Desde otra lectura, no sé si más complejos, o desde otra lectura, Cristo em, es un símbolo, que esto creo que también ya lo hemos hablado, el cristocentrismo, es un símbolo alquímico por excelencia, donde una de las cuestiones simbólicas para alquímicas es trascender a la muerte. Y entonces la muerte es recobrar la unión de la fragmentación entre el mundo de arriba y el mundo de abajo. Y entonces no hay separación entre los dos planos o más planos de realidad. Y ya para darte palabra, em, yo sí estuve en una etapa de mi vida cuestionando muchas ideas teológicas, religiosas. Sin embargo, considero que la vida espiritual no decir, ay, o sea, todo es amor y a todo el mundo vas a dar besos. Creo que el amor es bien complejo, pero no considero pensar que Dios, porque también yo lo señalé que para mí Dios es amor, no lo estoy hablando en un sentido solamente humano. Cuando yo veo la creación de la cuasi perfección de la naturaleza, haya una unión. Yo cuando era chavita decía, ¿por qué existen las moscas? ¿No? Porque es alimento para otros animales que generan un ecosistema y ese ecosistema genera la perpetuación de la vida. O sea, esto es lo, bueno, para mí, es como esta parte que me permite generar y entonces regreso a lo que tú decías, y ya con esto voy cerrando, que Dios es amor, no como este Dios unipersonal, sino que la manifestación de la vida misma genera vida y para mí eso es un símbolo de amor. Y entonces decías que si Dios es amor, porque entonces existe el mal. Y entonces entramos en el terreno de la libertad, que ese es otro debate brutalmente complejo. Y voy a tomar, me encanta el texto de Dostoyevsky de los hermanos Karamazov. Creo que ya lo he dicho varias veces, me fascina, pero creo que el amor, como todo lo realmente valioso, es un trabajo cotidiano de vida. O sea, te voy a poner un ejemplo. Todos somos racionales, bueno, todos somos racionales porque tenemos el neocórtex y lo que quieras, Mm. pero ejercitar nuestra razón es un trabajo propio. O sea, si yo no ejercito mi razón, no hay posibilidad que ejercite mi capacidad neuronal. Estoy hablando en estos términos. Si yo no ejercito mi conciencia, no puedo ejercitar mi expansión de conciencia. Sí, y entonces, por eso amor es muy complicado, porque entonces implica trascender un egoísmo, implica trascender también tu sombra, que habla Jung, implica también ser responsable, sincero, auténtico, empático, compasivo. O sea, amar, no me gusta decir que es un trabajo, porque no, pero amar es un ejercicio de vida o un andar de vida. Y amar es bien complejo, porque a veces tienes que ser humilde, ¿no? A veces tienes que decir, pues no, aquí la estoy regando. Y eso es algo, esto es en la parte personal. Porque entonces si seguimos esa misma lógica, el mal considero que viene porque es más fácil, como dice Dostoyevsky. El pan espiritual es para pocos, el pan material es para la mayoría, ¿no? Entonces, creo yo. Entonces, pues bueno, ahí lo dejo. ¿Tú qué piensas? Bueno, para empezar, yo creo que sí, el pan espiritual es para pocos, pero el pan material no es para muchos tampoco, porque muchos no tienen pan. Y esto habla del pan espiritual. Yo creo que efectivamente el amor, yo lo voy a reducir a una palabra que es solidaridad. Solidaridad, a mí se me hace lo que acabas de decir en este momento, o sea, es el conjunto de acciones, ¿sí? De empatía, de caridad, de una serie de cosas que tienes, lo voy a decir como con el prójimo, o sea, Mm, con los que tienes alrededor, para otorgar desde tu esencia, lo voy a llamar así, lo mejor que puedes dar.
Eso sería el amor en un momento dado. Y ese amor, a diferencia del amor humano, bueno, del que se conocemos como amor humano, no te hace sentir cosquillitas en el estómago, ni mariposas, ni cosas por el estilo, sino es verdaderamente una atracción por el otro, la otra, en un sentido, no voy a decir puro, sino sin interés, sin un interés próximo, porque me va a dar algo, o sea, voy a obtener, más bien no es que me vaya a dar, sino que yo voy a obtener algo, ¿no? Me lo dé o no me lo dé, si no me lo da, no me lo da, se lo quito, ¿no? Entonces, yo lo que hago es empezar a dar, ahora sí que como la película de Caperucita Roja con el lobo feroz que era el loco Valdés, que decía, yo hago el bien sin mirar a quién. Esa era la Ajá, Caperucita, y ajá, cantaban. ajá. Y eso sería, o sea, hacer el bien sin mirar a quién. Eso sería no ser racista, ¿sí? No ver si el otro está güero, es guapo, pobre, lo que sea, ¿no? Sino cuál es su necesidad. Digo, y si yo puedo también ser lo suficientemente humilde, que eso es humildad, para saber si yo le puedo dar lo que necesita o no, ¿sí? El otro día vi una película que se llama no sé qué Peace, en Peace de Paz Mm, en Netflix, que es de un negro muy inteligente bueno, entra a la universidad, lo que tú quieras, pero se la pasa tratando de arreglar la vida de todos, de su barrio donde vivía, de la gente que él quiere, y al final lo que recibe, o sea, para hacer el bien tiene que hacer el mal, entonces empieza a vender droga, ¿no? Marihuana en su tiempo. Entonces llega alguien de los distribuidores contrarios y le mete un balazo y se acaba, ¿no? Pero el problema es que este cuate no era humilde, no sabía cuál era su limitación. Uno no puede ayudar a todos, ¿sí? Uno no puede meterse en la vida de todos y ayudarlos, además, porque además es ser meterse y meterse a hacer además lo que no te piden, ¿no? O sea, ¿quién te pidió esto, no? ¿Quién? Y entonces, no, es que tú debes, o sea, es como Estados Unidos, todo tiene que ser democrático, cuando ellos no son democráticos, ¿no? Pero así se va la situación, entonces son los policías que andan viendo, y hay gente así que es policía y que quiere, además quiere que todos sean como él, ¿no? No es que no les quiere hacer un bien, quiere que todos se parezcan a él porque no soportan, no toleran la diferencia. Cuando toleras la diferencia y ves que hay diferencia y que no puedes, o sea que eres impotente, ahí llegas a ser humilde y dices, pues no puedo, cabrón. Así es. Yo quisiera, pero no puedo, ¿no? O puedo llegar hasta aquí, yo quisiera llegar hasta allá, pero no puedo. No voy a prometer ni a decir, ni a querer dar en contra mía lo que no puedo, ¿sí? Y eso para mí sería en un momento dado amor. Es un camino muy difícil, es un camino muy duro. Eh, Tienes que repensar todos tus valores y todas tus tradiciones en un momento dado. Bueno, yo no sé si vienen los demás. Eso fue lo que yo hice, ¿sí? Empezar a dejar valores tradicionales, los familiares y todo el rollo, los de la escuela, y empezar a ver qué es lo que yo podía hacer, sin una guía a forciori, ¿no? Y me encontré con eso. Y me encontré que de todas maneras, aún así, hay quien no lo quiere y hay quien además te va a pelear. Hay quien no quiere amor. Por eso la solidaridad no es tan sencilla. Así es. Porque además cuando en un barrio o en cualquier parte dices vamos a hacer
las banquetas o lo que se necesite, ¿no? Entonces hay quien piensa, no, es que aquel güey se quiere llevar la lana y este y otro. No es fácil, no es sencillo. Entonces, para mí, encontrar a Dios en un momento dado sería eso. Y no es sencillo encontrar a Dios, porque el amor de Dios tiene que estar en mí, si no, no hay tal amor. Por eso digo, a ver, ¿por qué no nos distribuye, no? Y nos da nuestro Ujú, cachito ujú. de amor a cada quien Claro, para que podamos ser, ¿no? Lo que dices, el egoísmo, ¿no? Es lo que dices, el egoísmo es lo que separa, lo que rompe. Y, y bueno, eso es lo que yo podría decir acerca de, pues de mí, de mi vida, ¿no? Porque no puedo hablar de los demás porque no claro. sé. Nada más te voy a decir una cosa bien interesante lo que estabas diciendo. Fíjate cómo fuimos aterrizando de algo a más cotidiano. Y entonces creo que algo que, a ver si me explico. Em, sí, es que se me hizo muy interesante, bueno, siempre se me hacen súper interesantes las pláticas que tengo las charlas que tengo contigo, Carlos, porque ejercitamos nuestro pensamiento y me encanta que nadie decimos, vamos a decir esto o algo, ¿no? Eso se me hace padrísimo. Pero la vez que estaba platicando con mi amiga, que es por este video que me hizo pensar, empezamos a hablar de estas cuestiones. Y entonces, a ver si me explico. Fíjate cómo parece que el amor aplica en unas partes y en otras no. Ejemplo, podemos decir que Dios es amor y que hay que ser solidarios, pero si nos vamos a la economía, estaba escuchando estas lógicas ahorita que por ende el empresario tiene que ganar. Ajá. Y entonces gana a favor de la explotación. O sea, para que haya ganancia tiene que haber explotación. Pero entonces ahí no aplica el amor porque hay una lógica distinta en el ámbito económico. No sé si me explico. Claro, Entonces, el claro, de amor acuerdo. puede ser así como, sí, el amor emana, pero cuando lo tenemos que poner en práctica, entramos lo que dices, la humildad y la práctica de vida. Y entonces, a partir de ahí, yo me puse a pensar que hasta a mayor fragmentación, que creo que es uno de los grandes problemas en términos de concepción del conocimiento, que el amor, por ejemplo, no tiene que involucrarse en la economía, o no tiene que vincularse en la política, o no tiene que vincularse en lo social, porque pues eso es cursi, eso no importa, porque hay otra lógica que operan en esas áreas pues en esas áreas ideológicas. Y entonces la fragmentación, regreso, es diabólica, ¿no? Y se me hizo muy interesante porque, bueno, por ejemplo, yo estoy desarrollando planteamientos teóricos donde planteo que la vida genera vida y el amor es generación de vida, pero que el problema es que pensamos que la vida solamente es biológica, cuando en una dimensión simbólica la vida es búsqueda de la justicia, es búsqueda de la perpetuación de la vida en sí misma, y para que eso se dé, pues tiene que haber solidaridad, lo que tú dices, tiene que haber compañerismo, empatía, paz. Y entonces todo el mundo está vuelto loco, y no me quiero saltar, aunque parezca que sí, todo el mundo está vuelto loco por los aranceles, etcétera. Ajá, pero lo sustancial es que estamos en una lógica, entre comillas, de vida, y me lo puse a pensar últimamente, donde esa lógica de vida, nuestro sentido de vida, se reduce a que tiene que haber tránsito de mercancías para satisfacer vacíos espirituales. Eso es bien fuerte. O sea, o sea, yo lo entiendo así en profundidad, que digo, qué triste que todo el mundo se está volviendo, que si Walmart está vacío, etcétera, porque no hay un sentido de existencia profundo. Y entonces regreso, o sea, el amor no es una cuestión de que yo amo y o sea, es bien complejo, ¿no? Súper complejo, como lo realmente valioso. Es complejo y es valioso. Y poca gente está dispuesta a como, como ser sincero consigo mismo y dejar de ser egoísta.
porque el propio sistema en el cual vivimos potencializa el egoísmo. Entonces también el sistema produce, como sí, y todo el mundo nos amamos, pero produce el egoísmo como fundamentación antropológica. Entonces es una cuestión, ¿no?, de control, biocontrol, para mantener sociedades fracturadas. Y entonces regreso al punto, o sea, el amor sí conjuga, y creo que ya con esto voy cerrando mi participación. eh, si yo abordo, por ejemplo, un problema solamente desde el ámbito económico, sin poner lo social, lo psicosocial, etcétera, no se puede resolver el problema porque está fracturada la realidad en relación de conocimiento. No sé si me explico. Ajá, o sea, por ejemplo, yo gano salario mínimo y entonces tengo problemas en mi casa, el problema, y entonces me da una gastritis y no tengo dinero para ir al psicólogo. Entonces, si no se, si no se ve en totalidad cómo un problema genera una especie de dominó problemático, no hay posibilidad de generar transformaciones reales para la búsqueda de justicia social, de bien común, de solidaridad, de paz, etcétera, 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 ¿no? Y entonces, por eso el amor tiene que ser tan cursi. ¿Me explico? Porque entonces eso lo erradicamos y entonces, cerrando y regresando ya a lo que trata el tema, yo invitaría, bueno, yo Miriam, yo te lo he dicho, yo sí sigo una tradición católica con sus cuestionamientos, con sus excepciones, pero va más allá de eso. Ah, la desideologización es lo más doloroso que hay en la vida, ¿sabes? La quitarte todas estas cuestiones, acuerdos de familia, problemas no resueltos es muy doloroso, pero creo que esa es una forma de también de amor. Cuando uno se quiere o dice quererse, pues pretende estar bien. Y estar bien, que tú dijiste que nos enseñan a estar mal. Y ahí sí tengo, ¿no? O sea, no solamente a la religión le importa que las personas estén mal y entonces ven a Cristo sufriente, y creo que Cristo no se merece que lo pongan solamente sufriente. Cristo era un ser superpoderoso, pero también te van poniendo, por ejemplo, si tú le preguntas, si yo te pregunto a ti, dime 10 virtudes tuyas, se me hace complicado, pero si yo te digo, dime 10 vicios tuyos, me los dice rapidísimo. Pero si tú me dices virtudes tuyas, entonces eres arrogante. Porque el sistema está diseñado para que las personas solamente vivamos como sometidas, ¿sabes? Ujú. Así Entonces es. es bien complejo porque cuando uno se va desideologizando, que es muy doloroso, pues encuentra otros horizontes de entender la vida. Y para mí ya, con esto ahora sí cierro, para mí la vida espiritual, eso lo he dicho en alguna parte, es como uno de los propósitos para estar aquí, ¿no? Para vincularte con la inmensidad de lo que existe y que eres parte, esto es fascinante para mí, eres Ujú. una de las partes de todo lo que existe en el universo. Y entrar en esos misterios vitales se me hace fascinante. Y ya, Ujú. Y ya, una más para terminar, quiero deciros acerca del egoísmo, que el antropoceno y por ende el antropocentrismo está basado en el egoísmo, estoy de ¿sí? acuerdo, completamente. Completamente, ¿sí? Nada más nosotros valemos y los demás no, y bueno, y además ese nosotros se va haciendo más pequeño conforme va arriba la pirámide, ¿no? Claro, Es muy difícil además, primero, dar amor y segundo, no todo mundo recibe el amor, claro, no todo mundo lo quiere, así ¿sí? es. Sí, Entonces no puedes forzar a alguien a que acepte tu no amor. estoy de acuerdo. Nada más, perdón, nunca, no es que no lo quiera, no sabe cómo recibirlo. Bueno, sí, pero lo rechaza, pues. Sí, No, no porque no lo quisiera, más bien, sino porque lo rechaza por default, ¿no? Porque tiene una serie de problemas internos que no le permiten hacer. Pero eso también está creado por el egoísmo y por el claro, mismo sistema que vivimos, ¿no? claro, Para no ser solidarios. claro, Porque si somos solidarios,
entonces vamos sobre nuestros explotadores. ¿Mm? Así es. Entonces, así es. Digo, a mí me enriqueció toda esta plática. A mí Me también. enriqueció mucho, quiero agradecer, y quiero agradecerle a nuestro público, que espero cada vez sea más grande y cada vez se suscriban más a este canal para que continuemos. Muchas Oye, gracias. Carlos, bueno, a ti y a todos puedo leer, acabé un libro de poesía y nada más voy Claro. a leer, ¿no? Que tiene que ver con lo que estamos hablando. Se llama Punto Celeste. Frente al océano, en el centro de un manglar, mi corazón habitará la luna. Así termina, ¿no? Uy. Entonces, tiene que ver con esta cuestión de trascender este antropocentrismo, ¿no? Y Ujú. vincularte, que eres parte del misterio de la existencia, ¿no? Así es. Mm, Así es. Gracias. Gracias. Bueno, que tengan buena tarde. Gracias. Igualmente. Estés muy bien. Igual. ¿Dónde está? Ay, no veo dónde dice, ya no. Ah.